Listo. Pues buenas noches a todos. La verdad es que tenía muchas ganas de que este estudio ganara, porque causó mucho revuelo, además, pues entre la gente de Twitter con la que frecuentemente interactúo, eh, y que tiene varias cosas que aprenderle, también tiene algunas cosas que mejorarle, y bueno, o sea, definitivamente vale la pena mencionarlo, o por lo menos analizarlo, ¿no? Porque mucha gente lo va a interpretar un poquito en todas las direcciones. Eh, y a ver, primero, algo que pocas veces como que reflexionamos o analizamos es que sigue siendo muy controvertido el papel de, de las partículas de LDL en el desarrollo de la aterosclerosis. O sea, nadie cuestiona que tienen que ver. La pregunta en realidad ha sido por años, ¿qué tanto tienen que ver? O sea, ¿qué tanto influyen o qué tan grande es su papel causal en el desarrollo de la aterosclerosis? Y últimamente ha habido pues, distintos estudios que han sugerido que a lo mejor no son tan importantes como riesgo cardiovascular o como un factor de riesgo cardiovascular como otras cosas que luego no siempre vemos, a las que no les prestamos tanta atención. Eh, Ese es el contexto en donde surge este estudio. Y vale mucho la pena mencionar que, bueno, a ver, o sea, el objetivo, que según yo lo había marcado y no no sé por qué no me lo guardó, el objetivo era determinar qué tan prevalente es, qué tan frecuente es encontrar placa calcificada en adultos, y vamos a empezar, con síntomas y a lo largo de todo el espectro de valores de LDL. Es decir, adultos que tienen síntomas que sugerirían una enfermedad cardiovascular con poca, mediana y mucha LDL. Y estas placas calcificadas, pues medidas por angiotomografía coronaria, por el score de calcio y por una forma de score distinto que ellos después de alguna forma organizaron, eh, o que definieron y que vale la pena también mencionar. Este es un estudio de cohorte, sin embargo, los datos se recopilaron de forma retrospectiva, eso no es necesariamente malo, pero, o sea, es un registro que existe en Dinamarca, que se creó hace muchos años y que sigue recopilando datos, ¿no? O sea, nos dicen que sigue recopilando datos de personas que refirieron a un centro de intervenciones cardiovasculares y pues les piden, o sea, les piden sus datos demográficos, recopilan sus estudios clínicos, les hacen este tipo de estudios de imagen, las angiotomografías, bueno, no las tomografías de coronarias, y pues han ido recopilando datos a lo largo de los años, en este caso en particular, desde el 2008 hasta el 2017, o sea, estamos hablando de prácticamente una década, y los datos los analizaron entre abril y diciembre del 2021. Al ser un estudio de cohorte, tenemos que tener distintas exposiciones, ¿no? O sea, en una cohorte, en teoría, tenemos un grupo de personas en donde unos van a estar expuestos a una cosa y otros no. Y en este caso, la exposición es los distintos niveles de LDL, ¿no? Los estratos de LDL que ellos dividieron en 77, de 77 a 112, de 113 a 154 y así hasta el 190 y luego más de 190. La severidad de la placa de ateroma fue medida por scores de calcio que después ellos asignaron, por así decirlo, o que ellos convirtieron a una escala del 0 al 100, en donde entre más cerca del 100 estás, peor están tus coronarios. Vamos a ver un poquito más adelante por qué hicieron esto, porque es de hecho una buena idea. Y, ok, o sea, simplemente tenemos estas dos cosas. ¿A qué estás expuesto? Poco, mediano y mucho LDL, y lo vamos a asociar o a relacionar con qué tan fea está tu placa, ¿no? Eso medido del 0 al 100, pero está basado sobre todo en tu score de calcio. Son un montón de pacientes, son 23,000 pacientes con una edad media típica de la de los pacientes en las que tenemos esta pregunta, ¿no? 58 años,
pero también pues con un rango intercuartilar bastante decente, ¿no? Entre 50 y 65 años. Y que siguieron también por un tiempo bastante considerable. O sea, estamos hablando 4.2 años, a los que seguían poquito, pues los seguían como por lo menos unos 2 años. A quienes siguieron mucho, los siguieron más o menos unos 6 años o más, lo cual es una muy buena cantidad de seguimiento para un estudio de riesgo cardiovascular. Y en todo este tiempo de seguimiento, algo muy importante, y digo, aquí creo que no se ve bien por el color con el que lo remarqué, pero en todos estos seguimientos obtuvieron más de 1000 eventos cardiovasculares. Esto es importante porque si yo estoy haciendo un estudio de cohorte de algo que realmente, o sea, imagínense que yo estoy haciendo un estudio de, híjole, no sé, algo que sea rarísimo. Estoy haciendo un estudio para ver cuántas personas nacen con un pie en la frente. Y los voy a seguir por 10 años. No, bueno, o sea, los podría seguir por 1000 años, ¿no? Y difícilmente voy a ver un solo evento. O sea, algo que es muy importante para que yo pueda sacar conclusiones de cualquier estudio de corte es que tenga suficientes eventos de los que me interesan. Y 1000 eventos es un número bastante razonable. Se puede trabajar sin duda alguna con ese número, tomando en cuenta que además, ¿no? Hubo 23,000 pacientes, ¿no? O sea, es un muy buen número. El primer resultado que nos dan es que a lo largo de todo el espectro de LDL, o sea, tanto en los pacientes con poquita LDL como en los que tenían mucha LDL, había pacientes que no tenían nada de calcio en las coronarias. El score de calcio era de 0, ¿no? Lo cual ya de entrada o fue contraintuitivo para muchas personas, ¿no? O sea, porque uno esperaría que los que tuvieran, o casi todos de los que tuvieran una LDL muy elevada, pues tuvieran calcio en las coronarias, y lo que nos están diciendo es que no. O sea que la prevalencia de gente sin calcio en las coronarias fue alta o suficientemente prevalente en todos esos grupos. Y en todos los grupos de distintos niveles de LDL, no tener calcio estuvo asociado con muy poquitos eventos cardiovasculares. Aquí voy a hacer esto un poquito más grande. Déjenme quito esto. Perdón. Déjenme quito esto para acá, para que centrar mejor el texto. Muy bien. Fíjense cómo nos dicen que en todos los grupos, los que tenían nada de score de calcio, tuvieron 6.3 eventos por cada 1000 años de persona años. ¿Por qué se mide así? Pues porque, como ya vimos, hubo personas que siguieron unos años y hubo personas que siguieron, o sea, hubo personas que siguieron 2 años o poquitito menos, hubo personas que siguieron 6 años o un poco más. Como no lo siguieron por lo mismo, hagan de cuenta que si yo seguí a 2 personas, a una la seguí por 1 año y a otra persona la seguí por 3 años, pues los igualo a cuántas personas seguí por cuántos años, ¿no? Y en este caso, esa métrica se conoce 1000 años persona, y hubo 6.3 de esos eventos. Y estos eventos se van incrementando conforme el score de calcio aumenta. En aquellas personas que tenían scores de calcio de 1 a 99, ya no hubo 6.3, ya hubo 11. Y aquí me gustaría enfatizar, y por eso los puse también en rojo, en los intervalos de confianza. Más que comparar un número contra otro número, fíjense cómo los intervalos de confianza no miden lo mismo. En este grupo, la media, por así decirlo, o el valor central es 6.3. Y estamos 95% seguros de que el valor anda entre 5.6 y 7. Entre 5.6 y 7, pues hay 1.4 de diferencia, ¿no? Es un intervalo de confianza con un valor de 1.4. Ahora fíjense cómo es el intervalo de confianza del siguiente grupo. Tenemos que la medida fue 11 eventos, pero aquí mi intervalo de confianza va del 10 al 12.5, ¿no? Es un intervalo de confianza un poquito mayor, de 2.5. Y fíjense cómo en las personas que tenían score de calcio de 0, en la población en general, por así decirlo,
el valor fue prácticamente idéntico, o sea, de hecho nos están repitiendo este valor, el de 6.3, comparado con, vamos a comparar este 6.3, 95% de intervalo de confianza del 5.6 al 7, en la población general, en todos los que estudiaron, pero ahora nos vamos a centrar en aquellos que tenían LDL muy alta, más de 190. Pues ese valor, de hecho, se parece mucho, ¿no? Es de 6.3 contra 6.9. Lo que no se parece tanto es el intervalo de confianza. ¿Ya lo vieron? La población general con score de 0, estamos 95% seguros de que el valor está entre 5.6 y 7. Pero en el grupo de los que tienen más de 190, el intervalo de confianza va tan abajo como el 4 y tan arriba como 11.9. ¿Ok? Entonces, vean cómo no tenemos el mismo grado de certeza en los dos grupos. Sin embargo, podemos decir que es muy probable que no difieren tanto. O sea, quien tiene 0 tiene una probabilidad relativamente similar de tener uno de estos eventos que quien tenga 190 de estatinas, aunque la certeza no sea la misma, ¿no? O sea, ahí pensaríamos, o la mayor parte de las personas pensaría que la persona que tiene más de 190 está en mucho mayor riesgo de tener un evento cardiovascular, y estos datos nos sugieren que esa diferencia pues, no es tan grande. Yo nunca leo las conclusiones del abstract, prefiero sacar yo mis propias conclusiones y luego regreso a ver qué concluyeron los autores. Eso pues, luego puede ser medio engañoso. Acuérdense del bridge, ¿no? Si nos hubiéramos quedado con el abstract del bridge, hubiéramos concluido pues, cosas como muy distintas. Muy bien. ¿Por qué este estudio es importante? Pues porque las guías de práctica clínica norteamericanas y europeas tienen recomendaciones fuertes, o sea, recomendaciones 1A para darle estatinas a todos los pacientes que tengan más de 190 de estatinas. Estos puntos de corte de 77 y de 190 los escogieron pues, porque esos son los valores que manejan las guías de práctica clínica. Entonces, dicho de otro modo, las guías de práctica clínica internacionales te dicen que si alguien tiene más de 190, fuego con la estatina. Y que la meta de tratamiento es llevar esa LDL a menos de 70. No es muy frecuente que alguien que tenía LDL de 200 con un solo medicamento baje hasta 70, ¿no? O sea, típicamente eso los expone a muchos, a 2 o más medicamentos, ¿no? Porque uno solo, incluso las dosis altas de estatinas, pues pueden ser insuficientes para alcanzar esa meta de tratamiento. Sin embargo, estudios recientes pues, han encontrado que una buena cantidad de personas, o sea, una cantidad nada despreciable de personas, no desarrollan placas de calcio, tienen un score de calcio de 0, a pesar de tener el colesterol muy elevado. Y entonces, pues, eso como que nos deja un poquito la duda de qué tan relevante es qué tan relevante es la LDL solita, ¿no? Y entonces vamos a analizar los métodos, que es como siempre en donde pasaremos la mayor parte del análisis en el Journal Club. Uno, nos cuentan un poco del registro cardíaco de Dinamarca, ¿no? De Dinamarca del oeste. No sé exactamente, entiendo yo que involucra prácticamente todo Dinamarca, pero bueno. Es un seminacional, prácticamente todo, no todo, pero sí prácticamente todo. Hay que tomar en cuenta que esto es posible porque en Dinamarca la mayor parte, si no es que casi toda la práctica clínica es medicina pública, es medicina financiada con impuestos. Entonces todos los pacientes son parte del mismo registro, ¿no? Entonces este registro nos cuenta, incluye a todos los pacientes en Dinamarca del oeste que enviaron a una intervención cardíaca, ¿no? Angiografía, cirugía cardíaca, etc. No necesariamente que les hicieron una cirugía cardíaca o les hicieron una angiografía, los enviaron, ¿no? Y nos cuentan que todos los lugares que recolectan datos, pues recolectan datos de forma preespecificada, o sea, con el mismo formulario todos, de forma uniforme. Tienen el mismo sistema de expediente y de uniforme y de recolección de datos en todos los hospitales y en todos los centros de salud que pertenecen a ese registro, lo cual es por supuesto muy envidiable
para el sistema de salud mexicano, ¿no? Donde pues, es un relajo y hay 3 sistemas de salud pública y etcétera, etcétera. La calidad de recolección de estos datos ya ha sido auditada y validada. O sea, ya mecanismos externos, que no son el gobierno de Dinamarca, han dicho, órale, tu sistema de recolección de datos es consistente, tiene buenas, es confiable. Y nos cuentan que siguieron las guías de Strobe para reportar estudios observacionales, ¿no? Esto es un estudio observacional puro y duro. Metieron este proyecto a la Agencia de Protección de Datos de Dinamarca y les exentó el requerimiento de consentimiento individual, pues porque los datos son retrospectivos y anonimizados, ¿no? Y porque obviamente andar persiguiendo, o sea, ninguna persona que haya fallecido, pues te va a firmar un consentimiento informado, y andar persiguiendo a su familia para que te firme un consentimiento informado, pues es argumentablemente innecesario, ¿no? Son datos retrospectivos y anonimizados. Lo que no está, y espero que muchos de ustedes hayan querido ver, lo que no está es el preregistro. Y sí es cierto que el preregistro es indispensable para estudios intervencionales, ¿no? O sea, si yo voy a hacer un experimento y si a unos les voy a hacer una cosa y a otros no, si a unos les voy a dar un medicamento y a otros no, si a unos les voy a operar y a otros no, pues ahí el preregistro es fundamental, ¿no? Y mucha gente no está acostumbrada todavía a preregistrar cosas que no involucren un tratamiento médico, cualquiera que este sea. Sin embargo, pues esto no es cierto. O sea, sí hay ventajas en preregistrar cosas aunque no vayas a hacer ningún tipo de intervención. Pues porque, a ver, no tenemos motivos por los cuales pensar que aquí estaban aburridos y no y se pusieron a picarle a la base de datos hasta que encontrara algo que fuera significativo. O sea, esta es una pregunta genuinamente vigente, sí, o sea, que sí es vigente definitivamente en el campo del análisis de riesgo cardiovascular, y pues no es una pregunta como que, ay, pues de chiripada nos la encontramos, ¿no? No tenemos muchos motivos por los cuales desconfiar de que la hipótesis ya existía desde antes de la base de datos, pero no tenemos cómo corroborarlo. Y un lugar en donde pueden preregistrar datos, perdón, cualquier tipo de análisis es el OSF. El OSF es el Open Science Framework, en donde con una cuenta de OrcID o con un correo pueden hacer una cuenta, y si ustedes van a hacer algo retrospectivo, pero le quieren demostrar al mundo que no se les ocurrió el día de ayer, perdón, que no hicieron su hipótesis después de ver sus resultados, pues pueden demostrar eso, ¿no? Y pueden registrar cualquier tipo de análisis, y bueno, pues eso es algo que todavía no es una práctica generalizada, pero sí recomendada, y que en este caso no tenemos, ¿no? No hay muchos motivos para desconfiar que esta gente hizo sus hipótesis y frameó el artículo después de haber visto los resultados, pero no tenemos cómo comprobarlo. Aquí nos cuentan lo que ya les mencionaba. En Dinamarca, pues casi toda la práctica médica tiene que ver con medicina pública, y por eso pues tienen todo este tipo de sistemas, ¿no? Y además tienen un expediente electrónico unificado, lo cual pues está súper padre. Ahora bien, aquí nos cuentan que incluyeron a todos los adultos arriba de 18 años que hubieran tenido síntomas. O sea, si se acuerdan, y por eso puse énfasis en que son pacientes que enviaron a los centros de intervención cardíaca, no que les hayan hecho, pero sí que los enviaron. ¿Por qué los enviaron? Pues porque tenían síntomas sugestivos de enfermedad coronaria. Dolor en el pecho, falta de aire, etcétera, etcétera. ¿Esos síntomas siempre son enfermedad coronaria? Pues no, ¿no? O sea, por ejemplo, un ataque de pánico puede causar síntomas parecidos a los de enfermedad coronaria, y no necesariamente una secundario a teromatosis, y es además característico de gente joven, ¿no? Entonces, o sea, simplemente porque tenían cosas sospechosas los mandaron y los excluyeron del análisis cuando ya había enfermedad coronaria conocida, ¿no? O sea, al momento que les hicieron la tomografía. Si ya no había duda, pues lo sacaron de ese análisis. También lo sacaron si había datos, si no había datos completos, ¿no? Y entonces, cada que vean eso, yo les recomiendo buscar qué tan frecuente fue eso. Y aquí nos cuentan que debido a que hay datos perdidos, o sea, los números no suman, ¿no? Los números no necesariamente me van a dar el total.
Sin embargo, no me dicen proporcionalmente cuántos. A ver, yo podría ponerme a hacer cuentas y sacar cuántos. Sí, no son muchos, el análisis no se invalida por eso, pero bueno, sí vean que si sacaron gente porque había datos incompletos, pues a cuánta gente sacaron, ¿no? Por ejemplo, si se acuerdan del estudio de ivermectina, sacaron a 40% de la muestra por eso. Pues eso sacaron un montón. Ahora bien, aquí nos cuentan, por consistencia de mediciones, que bueno, obviamente no todos los hospitales tienen la misma marca de tomógrafo. Hay varias marcas, sin embargo, todos tienen por lo menos 64 detectores, ¿no? Entonces, sí están, filas de detectores o cortes. Entonces, eso es importante pues, para estar seguros de que tienen una resolución suficiente de las coronarias y en ese sentido sí están estandarizados. Y también nos dicen que fueron, o sea, que analizaron 5 años de concentraciones de LDL y que si había varias mediciones, pues utilizaron la que estaba más cerca a la TAC, ¿no? Sobre todo porque, o sea, si, digo, eso es un poco como de sentido común, pero vamos a suponer que al paciente le hicieron una TAC en el 2017, pero su LD, tenía una LDL del 2014 y una del 2016, pues usaron la del 2016, ¿no? Ahora bien, vamos a hablar sobre este scorecito que hicieron del 0 al 100, porque hay varias formas distintas del score de calcio. O sea, el score de calcio que típicamente reportan, muchas veces lo reportan como de 0 o de 0 a 100, de 100 a 400 o de más de 400, y no es lineal. Entonces, precisamente como no es lineal, ellos decidieron calcular la severidad pues, simplemente del 0 al 100, ¿no? En donde más de 100 pues, implica que hay un chorro. En esta clasificación definieron distintos grupos o categorizaron distintos grupos. Si no había ningún tipo de enfermedad coronaria, 0% de estenosis y ausencia de cualquier tipo de placa, pues tú no tienes enfermedad. Si había entre 0 y menos del 50%, una estenosis lo calificaron como no obstructivo. Y si había más del 50% de la estenosis, ¿no? Estenosis obstructiva. Como desenlace adicional, como desenlace primario, aunque pues, esto no sea el desenlace típico de un ensayo clínico, porque no lo es, hicieron otra vez esta cosa que juntan mucho de, vamos a juntar los EBCs isquémicos con los infartos al miocardio con muerte por cualquier causa, ¿no? Y fíjense cómo cuando hacen este tipo de cosas, ellos solo juntaron 3 cosas: muerte, infarto en el corazón, infarto en el cerebro. Muchos estudios juntan muerte, infarto en el corazón, hospitalización por falla cardíaca, haber ido a urgencias con dolor en el pecho, etc, etc, etc. Entonces, este es un desenlace cardiovascular mucho más puro en cuanto a desenlaces que importan, ¿no? O sea, a ver, a lo mejor si un día fuiste a urgencias con dolor de pecho, pues eso ciertamente importa menos que tener bien documentado que te infartaste en el corazón, en el cerebro o haber muerto. Entonces, eso está muy bien también. Y el análisis estadístico tiene 2 tipos de pruebas principales: el Kaplan y Meyer y la regresión de riesgos proporcionales de Cox. Ya ambos los habíamos visto en algunos de los Kaplan y Meyer, de algunos de los Journal Clubs. Acuérdense que el Kaplan y Meyer es univariado, ¿no? Solo está analizando, a lo mejor es una sola variable, a lo mejor a lo largo de distintos estratos o niveles para esa variable. Ahorita vamos a ver que esa variable es, por supuesto, el LDL. Pero si quiero comparar más de una, el Kaplan no lo puedo hacer con Kaplan y Meyer, ahí tengo que utilizar la regresión de Cox. Y dado que la enfermedad coronaria, el riesgo cardiovascular, es multifactorial, más de una cosa participa, pues es particularmente importante que tengamos un modelo que me permite considerar varias cosas al mismo tiempo. Algo que me pareció peculiar y no encontré una explicación como muy clara es que no recolectaron ningún tipo de datos sobre raza o etnia. Seguramente pues, por motivos de igualdad, de no tener ningún tipo de sesgos. A ver, sobra decir que en Escandinavia y que en Dinamarca pues existe, o sea, sí hay un cierto tipo de desproporción étnica, pero también es cierto que hay etnias en donde el riesgo cardiovascular pues parece tener distintos niveles de influencia, ¿no? O sea, sin que esto tenga que decir, o sea, sin que esto quiera decir que hay causas biológicas subyacentes que explican esos distintos riesgos cardiovasculares. Como sabemos bien,
pues o sea, pertenecer a una u otra etnia también está muy correlacionado con desigualdad social. Y la desigualdad social, por supuesto, que es una de las cosas que influye en el desarrollo de riesgo cardiovascular. Tal vez no quisieron meterse en camisa de 11 varas y dijeron, pues no lo vamos a meter y lo vamos a echar todo junto. No es que esté mal, pero parte de las críticas que ha recibido es que, bueno, pues, o sea, no porque analices por distintas etnias eres racista, ¿no? O sea, simplemente estás reconociendo la realidad de que por motivos o biológicos o sociales, no todos los grupos étnicos tienen el mismo riesgo cardiovascular. No es terrible, pero bueno, solo por notarlo. Algo que sí me llamó un chorro la atención es que fuman un montón. O sea, 1 de cada 5 en su muestra fumaba, ¿no? 4,700 personas fumaban. Eso, por supuesto, es muy relevante para el riesgo cardiovascular. También tienen un chorro de hipertensión, 46% de hipertensión. Por poner en perspectiva, México tiene un chorro de hipertensión y tiene 30, y 8,6% de diabetes, ¿no? Eso es bastante más bajo que, por ejemplo, lo que tenemos en México. Sin embargo, o en Latinoamérica en general, tomen en cuenta que esto no es de sorprenderse. ¿Por qué? Porque todos estos pacientes tenían síntomas, ¿no? O sea, todos estos pacientes tuvieron por lo menos el suficiente riesgo cardiovascular como para decirle al médico, mejor mándalo a que vean si no necesita algo más. Entonces tampoco debería de sorprendernos tanto, ¿no? Que los números no se parecen a lo que reporta en Salud o en Haynes, etc. Ahora bien, fíjense cómo en toda la población casi la mitad no tenían nada de placa, ¿no? O sea, eso es un chorro. Casi la mitad no tenían nada de placa. Y no me voy a detener en todos estos números porque ya o sea, son en buena parte los que mencionamos antes y porque los vamos a ver en las tablas. Pero la prevalencia de placas no calcificadas se incrementó de forma progresiva conforme incrementaba LDL, ¿no? O sea, 11% en quienes tenían menos de 77, 22% en quienes tenían más de 190, ¿no? Entonces, esto es una diferencia como del doble. O sea, sí estamos viendo el doble de este tipo de placa en quienes tenían más de 190 que en quienes tenían menos de 77. Estamos hablando, insisto, placa no calcificada. Ahora vamos a hablar de placa obstructiva, que acuérdense que ellos definieron como más del 50%. Esto fue más alto, también fue más alta la prevalencia en quienes tenían más de 190. Estamos hablando de una prevalencia del 66%, lo cual es un montón. Es decir, es más probable, o sea, en el grupo de 190 de LDL, es más probable encontrarte a alguien con placa obstructiva que no encontrártelo. Pero también lo podríamos decir al revés. O sea, 66% es por lo menos un 34% de personas que, a pesar de tener 190 de LDL, no tenían placa obstructiva. Y esta es la tabla en donde nos dijeron que las cosas no van a sumar 100 porque, o los porcentajes no van a sumar 100 porque les falta un poquito de datos. Pero fíjense cómo nos están describiendo que, bueno, a ver, o sea, sus grupos están muy bien balanceados, si nos damos cuenta. O sea, si comparamos, por ejemplo, hombres y mujeres, pues hay entre 55 y 45 a lo largo de todo el espectro de LDL. Esto es importante porque hay que recordar que las mujeres tienen una buena protección cardiovascular premenopáusica y bueno, eso, dado que la media era de 58 años, muchas mujeres ya son menopáusicas para ese entonces, pero una buena cantidad de ellas a lo mejor tendría ese confusor. Que tuvieran historia familiar de enfermedades cardíacas, pues también si se fijan estaba muy parecido entre grupos, ¿no? O sea, no, nada que ver por allá. El IMC prácticamente idéntico. Fíjense cómo, o sea, hablamos de que el uso de tabaco había sido particularmente alto y cómo, de hecho, hay más personas que dejaron de fumar que de las que todavía fumaban. O sea, sí fuman un montón, pero muchos de ellos habían fumado, ¿no? Pocos de ellos o no tantos de ellos seguían fumando. Y dentro de la mediana de los distintos grupos, o sea, acuérdense que los grupos están definidos por cortes de LDL. Dentro de esos grupos, pues hay mediana. Y entonces, la mediana en esos grupos va en toda la población de 120, pero en los distintos grupos, en los de abajo de 77 tenían 66, los de arriba de 190 tenían 205, ¿no? Los que más tenían andaban en 216.
Ahora, acuérdense que los mandaron por síntomas. Y si se fijan, bueno, pues uno quisiera saber, oye, a ver, tenían un dolor como mucho más característico, los que tenían LDL más grande, y pues la verdad es que no parece, o sea, el cuadro típico de isquemia era igualmente frecuente, en porcentaje, por supuesto, no en números absolutos, en todos los grupos, ¿no? Entonces, eso también de mencionarse, y que también eran, o sea, fíjense como si hay una diferencia bien grandota les recuerdo las columnas, o sea, esto es menos de 77, 77, en las estatinas que les estaban prescribiendo, ¿no? Y aún así, había diferencias, por ejemplo, 34 contra 17 es un montón. Había algunos que no me explico mucho por qué les prescribían tantas estatinas, ¿no? O sea, 35%, si se fijan, al grupo de 77 a 112 le prescribían casi tanta estatina como a los de 190, lo cual, o sea, argumentablemente, pues esas estatinas eran todavía más difíciles de explicar. Les prescribían un chorro de aspirina, ¿no? O sea, les prescribían más aspirinas que a los que tienen más de 190, y bueno, o sea, también vale la pena mencionar que es súper debatido el beneficio de la aspirina como prevención primaria, ¿no? La prevención secundaria, a quien ya se infartó, nadie la pone en duda, pero la primaria es. ¿Y cuántos de ellos seguían teniendo estatina después de un año del score de calcio, ¿no? Tampoco nada mucho que mencionar. A la tabla 2 no me voy a clavar demasiado en ella, porque tiene que ver sobre todo con con los datos que ya comentamos, ¿no? O sea, a ver, sí dijimos que hay más placa calcificada y no calcificada, fíjense en la no calcificada. O sea, bueno, vamos a fijarnos primero en donde no tienen placa. O sea, la tercera columna es no tienen placa, y placa no obstructiva y obstructiva, las dos de la derecha. Fíjense cómo vamos a comparar los de más abajo con los de más arriba. No tener placa, o sea, había un 77% sin placa, incluso en este grupo. No era poquito, ¿no? O sea, no era poquito. Y fíjense cómo de las obstructivas, pues iba en aumento, ¿no? O sea, en todos es hasta arriba 5.8. Vamos a comparar los de hasta abajo. Menos de 77, 4.7 contra 9.6, pues sí es casi el doble de prevalencia de placa obstructiva. Si analizamos la no obstructiva, le ocurre lo mismo. 13.2 contra 6.7. Sí hay casi el doble de placa. Sin embargo, muchos de ustedes podrían argumentar, y vale la pena hacerlo, y bueno, y las de no placa también, a ver, obviamente si estas aumentan, otras disminuyen, pero sigue habiendo una cantidad nada despreciable de personas que no tienen placa a pesar de tener 190. Y aquí nos los dividen por la incidencia de los eventos cardiovasculares y muerte de acuerdo a los distintos niveles de placa. Y por supuesto, o sea, fíjense cómo aquí estamos comparando LDL de menos de el grupo de LDL de menos de 77. Y las líneas quieren decir la oscura, score de calcio de más de, este score de más de 100, y la azulita, el de 0. En todos aumenta conforme aumenta el seguimiento, pues sí, ¿no? Eso es esperable en cualquier seguimiento. Sin embargo, a ver, en quienes tienen LDL muy bajita, el tener el score de calcio definitivamente discrimina a quienes les están ocurriendo este tipo de eventos que en quienes no. Y lo mismo ocurre para los siguientes grupos, 77 a 112, 113 a 154 y más de 190. Sin embargo, aquí hubiera estado padre que nos pintaran intervalos de confianza. Yo creo que sí tenían números para hacerlo, pero bueno, ni modo, no se los agregaron. Las tablas que de verdad, o sea, las imágenes que de verdad interesan y las que fueron como más compartidas, son estas que tenemos en pantalla. Déjenme subo esto para poderlo ver, porque me está tapando mis herramientas. Fíjense cómo aquí tenemos en distintos colores, ya no la prevalencia de placa, sino el número de eventos. O sea, la tasa de eventos por cada mil años persona. Y aquí lo tenemos dividido por distintos niveles de LDL. Entonces, fíjense cómo, si nos vamos al grupo de LDL de más de 190, este que estoy resaltando en pantalla, este de aquí, en quienes tenían 0, que acuérdense que no era una cantidad menor, acuérdense que era una cantidad nada despreciable, una proporción nada despreciable, esa tasa de eventos se parece mucho a la de los otros grupos, ¿no? O sea, se parece mucho a la tasa que había en el de 155 a 190, a 189, 113 a 154, y se parece mucho también a la de los que tenían menos de 77.
incluso tomando en cuenta el pabilo, ¿no? O sea, incluso tomando en cuenta la dispersión de los datos. ¿Qué quiere decir esto? O sea, y también por tiempo y para platicarlo y para no solo hablar yo y más bien incorporarlo al debate, ¿qué quiere decir esto? ¿Que la LDL no importa? No, no quiere decir eso. O sea, fíjense cómo, sí definitivamente hay más prevalencia de placa entre, tanto obstructiva como no obstructiva, entre más LDL hay. Pero en cuanto a número de eventos, pues importa mucho más tu score de calcio, ¿no? O sea, eso es algo que sí queda claro de estos análisis de Kaplan y Miller y de estas tasas. Es mucho más significativo clínicamente hablando, es mucho más relevante de cuánto es tu score de calcio que de cuánto es tu LDL. ¿Qué quiere decir? O sea, ¿qué prefieren tener? ¿LDL de menos de 77 o score de calcio de 0? Pues prefieres tener score de calcio de 0. O sea, ¿qué prefieres tener? ¿Score de calcio de 0 aunque tengas LDL de más de 190 o score de calcio de 100 aunque tengas LDL de 77? No, pues, sin duda alguna, prefieres tener 0 cuando tienes LDL de 199, ¿no? O sea, esto, para ese tipo de análisis, estos datos pues, sí son suficientes. No quiere decir que el LDL no sirva, quiere decir que a lo mejor nos estamos fijando en el marcador, no en el mejor de los marcadores. Y ya para callarme, solo les quiero presentar este otro estudio que se publicó en JAMA hace pues, relativamente poco. El estudio de Dugani es del año pasado. Sí es el año pasado y es de hace 2 años. No, sí es el año pasado. En donde analizaron, o sea, aquí la pregunta específica era datos tempranos, o sea, de enfermedad cardiovascular relativamente temprana, particularmente en mujeres, por el punto de la protección menopáusica de nuevo. Y algo muy valioso de este tipo de análisis, digo, si quieren algún día nos metemos más a revisarlo, pero fíjense cómo en estas tablas, o sea, en estos forests, tenemos tanto el dato puntual como los intervalos de confianza, a lo largo de muchos factores de riesgo diferentes. Entonces, aquí lo que me gustaría resaltar es cómo, déjenme escojo mi plumita. A ver, la LDL, aquí estamos. ¿La LDL importa? No, definitivamente importa. O sea, fíjense cómo ninguno de sus intervalos de confianza cruza la unidad. ¿Ya vieron? O sea, ahí no estoy pintando. Ninguno de los intervalos de confianza de la LDL, y viene dividido aquí, pero por grupos de edad. En todos los grupos de edad, la LDL definitivamente sube el riesgo, está por arriba de 1. Sin embargo, por favor comparen qué tanto sube el riesgo, qué tanto se aleja del 1 la LDL con la diabetes. O sea, si el objetivo es bajarle el riesgo cardiovascular a una persona, ¿qué me debe de preocupar más? ¿Controlarle la diabetes o su LDL? No, o sea, vean por favor esos datos. ¿Importa mucho más su diabetes? ¿Qué importa más, su hipertensión o su LDL? Su hipertensión. No, no hay duda de eso. Y de hecho, parte de lo que hicieron también en este estudio es que hicieron distintos tipos de análisis de los perfiles de lípidos, ¿no? O sea, distintos, porque insisto, esta es una pregunta que ya existía y por eso, pues, digo, podemos confiar que aunque no lo hayan preregistrado, el análisis no se hizo, o la hipótesis no se hizo después de ver los resultados. Fíjense cómo aquí estamos comparando las LDLs por el tamaño de la partícula, porque no todas las LDLs tienen el mismo riesgo. Y digo, aquí déjenme les pongo una línea más delgada y voy a cambiar de color. Fíjense cómo de aquí para arriba ninguna, o sea, todos los intervalos de confianza cruzan la unidad, ¿no? O sea, si estoy comparando el total de las partículas, pues sí, o sea, definitivamente son significativos. Pero ¿cuáles son las que están llevando? O sea, si yo me quedo de número de partículas totales, me quedo con ese dibujito de arriba, ¿no? Esos intervalos de confianza de arriba. Pero estas no son las que están haciendo ese intervalo de confianza de arriba. ¿Cuál es la que es idéntica a ese intervalo de confianza de arriba? O a esos intervalos de confianza de arriba. Pues justo las de las partículas de LDL chiquitas. Esas son las que me preocupan. Las partículas de LDL chiquitas son las que se están llevando de lejos
la mayor cantidad del riesgo, o las que más, las que están dando ese patrón, ¿no? Entonces, insisto y recapitulando, y para abrir tribuna, no es que la LDL no importe, o sea, por supuesto que vemos más prevalencia de placa, o sea, ¿cuánta placa quieres tener? No, pues cero, yo no quiero tener placa. Sí hay cada vez más placa entre más LDL hay, pero también tenemos muchos datos que nos sugieren que a lo mejor hemos exagerado o sobreestimado qué tan importante es bajar la LDL con medicamentos, ¿no? O sea, a lo mejor se está robando demasiado nuestra atención y deberíamos de fijarnos más en otro tipo de cosas o en un tipo específico de LDL para analizar el riesgo cardiovascular de un paciente. Aquí me detengo y pues, no sé si alguien tiene dudas, comentarios, platicar con ustedes del estudio, de otros estudios que ustedes conozcan. Daniel. Sí, ¿cómo está? Buenas noches. Sí, yo quería compartir el estudio MESA, que es el estudio multiétnico realizado en los Estados Unidos, sí, sobre aterosclerosis. Sobre todo este estudio es hecho para enfermedad aterosclerótica, pero enfocado en prevención primaria, en estadios tempranos de la enfermedad como tal. Entonces, este estudio se focaliza sobre todo en el score de calcio coronario. Y, o sea, y llama mucho la atención porque realmente, o sea, realmente no influye mucho el LDL como tal en eventos cardiovasculares como infarto agudo de miocardio, ACV o inclusive muerte, ¿sí? Mientras que el score de calcio sí lo hace. O sea, el score de calcio como tal influye más en el desenlace, en desenlace clínico antes que el LDL. Otra cosa importante, que la ausencia de calcio en las coronarias no implica ausencia de enfermedad aterosclerótica. Es decir, que si uno tiene un score de calcio de 0, no necesariamente descarto que no tenga una placa. Más bien el LDL como tal podría influir en este aspecto de tener más placa en relación al LDL, pero en cambio el score de calcio sí influye mucho en el desenlace como tal. Inclusive, el mensaje que ellos dejan es que individuos sin factores de riesgo y score de calcio más de 300 tuvieron 3.5 veces más eventos que aquellos con 3 factores de riesgo y score de 0. Es decir, importa mucho más el score de calcio que el LDL. Absolutamente, ¿no? O sea, insisto, la mayor parte de las decisiones de prescripción de tratamiento o de seguimiento las estamos basando tal vez en un biomarcador que pues, no es el mejor disponible, ¿no? Porque el score de calcio, la verdad es que no es como que es muy caro, o sea, tampoco es tan difícil de conseguir. Sí es una dosis de radiación, pero es muy chiquita, para nada es como la que se utiliza ni siquiera en otros estudios de tamizaje. Y vamos, o sea, yo creo que estos datos por lo menos nos deberían de invitar a cuestionar si nos estamos fijando en pues, en el marcador correcto, ¿no? O sea, si a lo mejor no hemos exagerado pues, en darle tanta importancia a la LDL. ¿Alguien más? Déjenme les presento este otro estudio. Déjenme les comparto pantalla. Este es el estudio de Bartlett, en donde ya pueden ver mi pantalla. Vamos a, además está gratis. Aquí lo que hicieron, este es un análisis derivado de la cohorte de Framingham. O sea, es pues, tal vez el estudio más clásico de riesgo cardiovascular. Y la pregunta era si tener HDL bajito era suficiente riesgo cardiovascular, ¿no? Así como se ha puesto en duda lo de LDL, también lo del HDL bajito. Y me quisiera yo centrar en la tabla, en esta tabla, en donde fíjense cómo están analizando tener mucho HDL, poco HDL a lo largo de distintos valores del perfil de lípidos, ¿no? Entonces, aquí lo que, o sea, está visto como desde otra perspectiva, pero fíjense cómo nosotros nos iríamos, a ver, queremos los que tienen
Vamos a analizar a los que tienen consistentemente más de 100 de LDL. Y fíjense cómo, para quien tiene más de 100 de LDL, lo cual es mucho más estricto que el estudio que acabamos de analizar, si tienes menos de 100 de triglicéridos, aunque tengas más de LDL y aunque tengas poquito HDL, tu riesgo cardiovascular pues, o sea, el OR es de hecho negativo. Bueno, no es negativo, está por abajo de la unidad, la toca, pero está por abajo de la unidad. Por supuesto, nada es mejor que tener mucho HDL, pocos triglicéridos y poco LDL, ¿no? Ese riesgo, ese OR definitivamente no toca la unidad. Pero fíjense cómo, aunque tengan más de 100 de LDL, pues el riesgo cardiovascular sube de 0,6 a 0,7. O sea, no es nada, ¿no? Perdón, el OR sube de 0,6 a 0,7 y probablemente con más muestra habría salido algo así. O sea, el riesgo cardiovascular, y en resumidas cuentas, es mucho más que un solo biomarcador. Y si vamos a agarrar un solo biomarcador, probablemente nos estamos fijando en, pues, no en el mejor que tenemos, ¿no? ¿Alguien más? Si quieren, ya lo continuamos por WhatsApp o por Telegram. A menos que alguien más alce la manita. Y pues ya está. Les paso el link de la grabación en cuanto esté disponible y nos vemos la semana que entra.